Libro 1, Capítulo 2. La granja experimental. Parte A. Bensington se propuso probar la eficacia del alimento en cuanto éste se hallara preparado en los renacuajos. En esos malaventurados embriones se practican casi siempre análogos estudios, pues, por lo visto, no vinieron al mundo para otra cosa. Se acordó que fuera Bensington el que dirigiera y llevara a cabo los experimentos, pues el laboratorio de Redwood se hallaba ocupado con un aparato de balística y unos cuantos novillos, los necesarios para investigar las diferentes variaciones que puede haber en el modo de embestir este animal en el espacio de un día. Investigación que daba por resultado una línea originalísima, capaz de dejar con la boca abierta al más pintado. No era, pues, prudente llevar al laboratorio los tubos de cristal en que se encerraban los futuros batracios, por lo menos mientras Redwood no hubiera concluido de estudiar las embestidas, en cuyo análisis se hallaba tan engolfado. Pero cuando Bensington comunicó a su prima Juana la novedad de los experimentos, la buena mujer se negó en redondo a que llevaran a su casa gran cantidad de animaluchos, fueran renacuajos o no lo fueran. No ponía obstáculo a que Bensington aprovechara una habitación del piso para sus experiencias químicas, con tal de que no fueran de química explosiva. Le consintió que tuviera un hornillo de gas y un armario donde guardar los aparatos mientras ella limpiaba el laboratorio, el cual no podía sustraerse a la limpieza general de los sábados. Juana, que conocía muchas gentes entregadas al vicio de la bebida, consideraba la pasión de Bensington por las investigaciones científicas y por las conferencias en academia sabias como una forma más llevadera de depravación humana, y por esto la consentía, pero que le llevaran en gran cantidad cualquier casta de animaluchos que se mueven si están vivos o huelen mal si están muertos, eso no lo podía tolerar. Juana aseguraba que andar en estas cosas era antihigiénico, y Bensington estaba muy delicado, como sabía todo el mundo, de modo que era inútil que el propio químico afirmara que estaba bueno y sano. Al hacerla observar Bensington la grandísima importancia que podía alcanzar el descubrimiento, Juana replicó que todo estaba bien, pero que si ella le permitía hacer las experiencias y vivir tan en contra de la higiene como había vivido en todas sus anteriores especulaciones, él mismo sería el primero en quejarse. Bensington, paseando por la habitación a grandes pasos, sin consideración alguna a sus callos, habló a su prima con energía, con dureza, en la que se revelaba un profundo disgusto. Pero aquello fue un sermón perdido. Decía Bensington que es necesario sacrificarse por el progreso de la ciencia, al cual debemos consagrar nuestros esfuerzos, y replicaba Juana que el progreso de la ciencia es una cosa, pero que llenar una habitación de renacuajos es otra muy distinta. A esto contestaba el sabio que un hombre a quien se le hubiera ocurrido su idea y viviese en Alemania, por ejemplo, dispondría inmediatamente de un espacio de 20.000 pies cúbicos para instalar un laboratorio adecuado. Pero la prima, impertérrita, replicaba que se alegraba mucho y que se había alegrado siempre de no ser alemana. La discusión no paró aquí. Bensington añadió que el descubrimiento le haría célebre y poderoso, y Juana se obstinó en que el químico acabaría por ponerse enfermo si encerraba en su laboratorio tal número de renacuajos. Él afirmó que, al fin y a la postre, era dueño de su casa, y ella le atajó amenazándole con buscar por esos mundos de Dios un puesto de ama de llaves. Bensington aflojó entonces el diapasón y suplicó a su prima que fuera razonable y que respetara sus ideas, las cuales redundaban en beneficio de la humanidad. Pero la prima no aflojó, maldita de Dios, la cosa. Al contrario, parada en firme, devolvió la pelota diciendo que quien debía ser razonable era él, que pretendía introducir en la casa una población de renacuajos, y que ella respetaría las ideas de Bensington cuando tales ideas no fueran malas. Por lo visto aquello era ya más de lo justo, pues el sabio volvió a subir el diapasón a galope y soltó, sin acordarse para nada de Huxley, una palabra fea. No precisamente la más fea, pero sí algo de lo más feo que hay en el vocabulario. Juana se mostró ofendida,
gravemente ofendida. Bensington la pidió perdón por la incontinencia, y con la generosa concesión del perdón, la buena prima ganó la batalla. Bensington, pues, renunció a verificar las experiencias en su propia casa y hubo de imaginar el medio de alimentar los renacuajos en otra parte, no bien hubiese preparado la substancia. Durante algunos días estuvo pensando en la posibilidad de depositar los animaluchos en casa de algún amigo de confianza. Y en estos apremios se hallaba nuestro químico cuando la fortuna, en forma de periódico, le puso ante los ojos las ventajas indiscutibles de una granja experimental, y pensó en ella como en tabla de salvación. Y entonces pensó en los pollos, y al pensar en los pollos imaginó establecer en la granja un gallinero, y ya inmediatamente vio polleras enormes, y picotearon en su imaginación una multitud de pollos de tamaño descomunal. Claro, los pollos se prestan tanto a la observación, son tan fáciles de adquirir y manejar, y ofrecen tanta comodidad para pesarlos a menudo, que los renacuajos, los infelices renacuajos, resultaban ya poco menos que fieras indómitas para la observación. Bensington estuvo a punto de volverse loco con este grave problema. ¡Caramba! ¿Cómo no se le había ocurrido desde el principio la idea de los pollos? ¿Dónde estaba la razón de semejante olvido? Y la verdad es que el problema era para ponerle a cualquiera los pelos de punta. Porque, ante todo, si él hubiera pensado en las afortunadas gallináceas cuando debió haber pensado, no habría tenido que andar a la greña con la prima Juana. Además, cuando comunicó la idea a Redwood, éste se mostró muy de acuerdo con su colega, añadiendo que los fisiólogos cometían un imperdonable error al estudiar las funciones en animales tan pequeños, pues esto es lo mismo que investigar en química con cantidades insuficientes de la materia objeto de estudio. De tal error derivan, naturalmente, otros errores de extraordinario bulto. Precisamente en aquellos momentos era de suma importancia que los hombres de ciencia aseguraran su derecho a disponer de grandes cantidades de material experimental, y por esto justamente es por lo que Redwood mismo, en el colegio de Bond Street, practicaba sus experiencias con novillos, los cuales no dejaban nada que desear respecto a tamaño, aunque causaban trastorno a los profesores de otras disciplinas por el natural barullo y desatención de los escolares que tenían en los novillos un motivo de diversión. Pero las curvas resultantes de sus cálculos eran interesantísimas, y cuando se publicaran quedaría perfectamente justificada la elección del medio con que Redwood trataba de demostrar sus teorías. El ilustre profesor, de no haber en su país la tacañería que había respecto al material adecuado, hubiera querido practicar sus investigaciones científicas exclusivamente en cetáceos, pero reconocía que era una insuperable dificultad la instalación de acuarios a propósito, y se resignaba generosamente con sus novillos, los cuales le ocupaban todo el tiempo, de modo que Redwood abandonó enteramente a Bensington el cuidado de la granja y del gallinero, con el consiguiente desdén por los malaventurados renacuajos. El agudo lector ya habrá comprendido que los graves trabajos de Redwood le impedían también prestar atención a otras cuestiones baladíes, como eran la de pagar la parte que le correspondía en los gastos de la granja, cuidado que dejó también, como es natural, al incomparable Bensington. Este dividió su tiempo de la mejor manera que pudo para no desatender ningún trabajo, y así, tan pronto se le veía encerrado en su laboratorio, engolfado en el descubrimiento, como por las carreteras del sur de Londres buscando una quinta que convertir en granja experimental. Con sus lentes montados en oro, su calva respetable y sus botas acuchilladas de paño, infundió Bensington vanas esperanzas en el ánimo de los distintos arrendadores que visitó y que le ofrecían propiedades poco cómodas. Al mismo tiempo solicitó por medio de la prensa un matrimonio que estuviera en condiciones de ponerse al frente de la granja y que fuera práctico en el manejo del gallinero. Por fin halló el sitio que creyó convenirle en Highclere Brown, en Kent, lugar apartado y solitario, ceñido por viejos pinares, y como boca de lobo en cuanto cerraba la noche. Un montículo lo limitaba a poniente, y un murallón, coronado por un ruinoso cobertizo, anulaba todo propósito de extender la finca por levante. La casita no servía de sustento a ninguna planta trepadora, pero tenía algunas ventanas rotas.
se hallaba a milla y media de la última casa del pueblo, y la soledad del sitio se compensaba apenas con los lejanos ecos del poblado. Este lugar impresionó a Bensington, el cual le consideró como el más adaptado para las investigaciones científicas. Recorrió todos los cuartos y dependencias, rediles, establos, etc. Lo calculó todo rápidamente y vio, satisfecho, que la cocina era bastante capaz para contener unas cuantas incubadoras. A su vuelta a Londres se detuvo en Downton Green, donde contrató los servicios de un matrimonio que había respondido a su demanda. Aquella misma noche consiguió Bensington aislar cierta cantidad de Heracleoforbia, 1, la suficiente para cumplir con desahogo sus compromisos. Los esposos elegidos por Bensington para ser los primeros limosneros del alimento de los dioses eran extremadamente sucios, además de hallarse bastante adelantados en el descenso de la vida. A la cualidad de sucios no puso nuestro sabio reparo alguno, pues es cierto que nada destruye tanto la fuerza de observación como la circunstancia de hallarse hundido enteramente en la vida de la ciencia experimental. El matrimonio se llamaba Skinner. Bensington habló con ellos en un cuartito, cerrado, a piedra y lodo, en donde se veían, sobre una chimenea, un espejo lleno de manchas y unas flores valetudinarias. La señora Skinner era una vieja pequeña de pelo blanco bastante sucio y apretado. Lo más interesante en ella era la cara, pues la fuga de los dientes y los surcos de las mejillas habían acabado por reducir a nariz las demás facciones. El tiempo había convertido en gris el color, si es que alguna vez lo tuvo, de su vestido, adornado con franela roja. La señora Skinner hizo entrar a Bensington y le habló con circunspección, observándole atentamente de pies a cabeza y advirtiéndole que su marido estaba concluyendo el tocado. Al hablar, cruzaba nerviosamente sus largas y arrugadas manos. Ellos habían cuidado aves de corral durante muchos años y sabían manejar perfectamente las incubadoras. Hasta habían poseído una granja que se hundió, naturalmente, por la falta de aves. Por fin apareció Skinner, el cual tenía los ojos tan bien conformados que, por mucho que se empeñaba en ver a Bensington, no le veía más que lo más alto de la cabeza. Además, ceceaba y llevaba los pies escondidos en unas zapatillas acuchilladas a la manera de las de Bensington, lo cual atrajo desde luego la simpatía del sabio. Botones no llevaba, y por esto tenía que sujetarse la chaqueta y la camisa con una mano, mientras que con el índice de la otra seguía maquinalmente el dibujo del tapete de la mesa. Con un ojo miraba la calva de Bensington, pero con el otro, que aún rayaba más alto, parecía contemplar la espada de Damocles pendiente sobre la cabeza del respetable químico. Con tal tristeza lo hundía en el aire. Skinner empezó a hablar. «Usted, señor, no querrá hacer negocio con esto, ¿verdad? La granja es para experimentos, solo para experimentos». Añadió enseguida que ellos estaban dispuestos a trasladarse inmediatamente a la granja. En Downton Green no se hacía nada. Lo que se dice, nada. Alguna chapuza de sastrería y pare usted de contar. Vamos, que cuando él decía que nada, el provecho no podía ser más menguado, más raquítico. De modo que si entraba en los cálculos de Bensington, podían trasladarse enseguida. Dicho y hecho. Al cabo de una semana se hallaba establecido el matrimonio en la embrionaria granja experimental y el carpintero amenizaba su tarea de levantar gallineros con animada discusión con Skinner. Este decía hablando de Bensington: «Yo no puedo asegurar que sea loco, pero por lo que he visto y oído me lo parece». A lo cual respondía el carpintero que Bensington le parecía un viejo chocho. Y Skinner añadía: «Él cree que tiene grandes conocimientos en avicultura, tantos que a cualquiera que le oye le quiere hacer creer que es el único hombre entendido en gallináceas». «Él sí que parece una gallina», respondió el carpintero mirando a Skinner por encima de las gafas, a su interlocutor, y dijo en voz baja, mirando con el ojo triste a lo más lejano del horizonte: «Pues he empeñado en que hay que pasar diariamente los benditos pollos para ver cómo crecen. ¿Qué le parece a usted?» Skinner se encogió de hombros y comenzó a reír nerviosamente. Todo en él era puro regocijo, menos aquel desventurado ojo triste que vagaba de un lado para otro sin descanso. Después, cuando hubo pasado la risa, Skinner repitió,
como si el carpintero no hubiese comprendido lo que decía. —¡Medidlas, medidlas! —Pues este es aún peor que nuestro antiguo amo. Vaya si lo es —observó el carpintero. El trabajo experimental es la cosa más aburrida del mundo, si exceptuamos los informes en que tales trabajos se relatan. Parecía, en cuanto a Bensington, que había de transcurrir mucho tiempo antes de que un solo adarme de realidad premiara los esfuerzos del sabio. Por lo menos ya se tenía un hecho positivamente cierto, que la granja fue establecida en octubre, y en mayo siguiente aún no había ni la más ligera sospecha de que la substancia maravillosa diera el resultado apetecido. Las heracleoforbias fallaron, lo mismo la 1 que la 2 y la 3. Y además causaban graves disgustos a Bensington las ratas de la granja, que las había en abundancia, y el matrimonio Skinner. Una sola fuerza era capaz de poner a Skinner en movimiento, y esta era la amenaza de echarle a la calle. Las órdenes de Bensington no se cumplían sino cuando el asendereado sabio amenazaba con despejar la quinta. Entonces Skinner, mirando a su amo con un ojo y lanzando el otro, tristísimo, al espacio, exclamaba: —¡Ah! ¿Pero hablaba usted en serio? Entonces... Por fin asomó el éxito a la granja. Heraldo de esta aurora de triunfo fue una larga y garrapateada carta de Skinner a Bensington en la cual le decía: «Los nuevos pollos no me gustan. Son demasiado grandes y muy distintos de los de la pollada anterior, de aquella que se comió el gato. Aquellos eran muy hermosos, pero estos son tales como no los he visto en mi vida. Picotean con una fuerza terrible. Exceden del tamaño normal en mucho, y no puedo dar a usted la medida exacta de ellos. Bástele saber que son gigantes y que comen como tales. Necesitaremos pronto más trigo, pues estos animalitos amenazan acabar con el granero. Si continúan de este modo, será cosa de exponerlos. Me han dado un gran susto. Temí que el gato anduviera con ellos y los maltratara. Salí y hasta me parece que vi al felino meterse por entre los alambres, pero cuando estuve cerca me convencí con satisfacción de que no había nada. Los pollos picoteaban alegremente, y del gato no he vuelto a saber una palabra. Necesito que me diga usted lo que debo hacer. La comida mezclada... ¡Psss! La comida mezclada está para acabarse, y yo no me atrevo a mezclar más por mi propia cuenta después del accidente del pudding. Espero sus órdenes y soy su fiel servidor. Skinner. Lo del pudding no era más sino que los Skinner habían echado en un pudding de leche un poco de Heracleoforbia 2, la cual les causó unos terribles dolores. Bensington, entre líneas, leyó otra cosa. Leyó el logro de tan deseado triunfo. Leyó que por fin hallaba premio a su constancia. Y a la mañana siguiente se presentaba en la granja con 3 botes sellados en los cuales había alimento de los dioses suficiente para nutrir todos los pollos del condado de Kent. Era una hermosa mañana de primavera. Los callos de Bensington iban bastante bien, y así nuestro gran químico resolvió ir paseando hasta la granja. Total, 3 millas y media, atravesando el parque y el pueblo, y después la verde cañada de Hickley Brown. Los frescos brotes primaverales renovaban la vida en las copas de los árboles, los setos se llenaban de menuda hierba, los bosques se cubrían de anémonas, y en todas partes se oía la algazara de los pájaros, tordos, mirlos, petirrojos, pinzones y otra innumerable variedad de alados habitantes de la selva. Todo ello trajo a la memoria de Bensington sus tempranas y casi olvidadas delicias de la vida. Ante su mirada aparecía radiante la promesa del descubrimiento, y creía que aquel día era el más feliz de su existencia. Y luego, cuando vio el gallinero lleno de sol y los pollos gigantescos que habían concluido con el misterioso manjar de los dioses, confirmó que, en efecto, había llegado la felicidad para él. Skinner se apresuró a llevarle al gallinero, donde 2 o 3 veces hubo de sufrir el sabio el picotear de los pollos en sus propios pies, a través de las cuchilladas de las botas de paño. Bensington los miraba como embobado, cual si no hubiera visto pollos en su vida. «Es imposible imaginar lo que llegarán a ser a este paso», dijo Skinner, recreándose en el asombro de Bensington.
Serán como caballos, respondió éste en el colmo de la satisfacción. Ese camino llevan, sí, señor. Con un alón ya podría comer una familia, ¿verdad? Casi se podrían vender en la carnicería cortados como ganado vacuno. Pero yo creo, añadió Skinner, que no seguirán creciendo de esta manera. ¿No? No, respondió con firmeza el colono. ya conozco yo esta clase. Empieza por crecer de un modo exagerado, pero luego se estanca. Ambos interlocutores quedaron silenciosos. Luego continuó Skinner. Han crecido así porque se los cuida muy bien. Bensington se volvió rápidamente como interrogando. Sí, nosotros los hemos tenido ya tan grandes como estos en la otra casa, insistió Skinner mirando tristemente al espacio. Bensington recorrió la granja y volvió enseguida al gallinero a contemplar su obra. Ya saben ustedes que este había sido su ensueño, su terrible pesadilla, y el resultado era más halagüeño de lo que el investigador se había atrevido a esperar. El curso de la ciencia es tan tortuoso y tan lento que antes de llegar al objeto propuesto pasan años y años de contrariedades infinitas, y aquí se ofrecía el triunfo al año aproximadamente de experiencias. La esperanza no satisfecha, los afanes, que son alimento diario de la imaginación científica, habían trocado sus promesas en realidad concluyente. Por lo menos así lo entendió Bensington entonces, el cual no sabía apartarse del afortunado gallinero. Veamos, veamos, decía. Estos animalitos tienen 10 días y, relativamente a otros de su especie, son 6 o 7 veces mayores. Skinner se acercó a su mujer y le habló al oído. Ahora creo que es el momento más oportuno para pedirle que nos suba el sueldo. Está más contento que unas Pascuas. ¿Qué te parece? Él cree que todo eso es obra de su comida. Y Skinner comenzó a reír, conteniéndose para no estallar delante de su amo. Bensington, con el alma inundada de luz y de alegría, no quería encontrar nada desagradable en la granja. Es verdad que el sol que todo lo descubre hacía más visible aquel día el desaseo de los Skinner, pero Bensington no estaba para poner graves reparos a semejantes minucias. El enrejado del gallinero estaba bastante estropeado, pero Skinner dio a su amo una explicación satisfactoria. Sin duda, algún perro, quizás un zorro. Luego mostró Bensington una incubadora sucia. Se conoce, señor, dijo la Skinner remangándose los brazos y riéndosele en las barbas, que todavía desde que estamos por acá no hemos tenido tiempo de limpiarla. Después subió al piso superior con objeto de ver algunos agujeros de rata, que eran enormes, y pedían a gritos una ratonera. Bensington pudo entonces observar que en el cuarto que servía para mezclar el alimento de los dioses con harina y salvado estaba todo patas arriba. Los Skinner eran gentes que sabían sacar provecho de las tazas y platos rotos, latas de conserva, botes de mostaza, etc. Y de todo esto se hallaba la habitación abarrotada. En un ángulo se pudría un gran montón de manzanas que Skinner había ido economizando, y de una escarpia colgaban varias pieles de conejo, las cuales guardaba el colono para mostrar algún día su habilidad de curtidor. Poco habrá en lo referente a pieles que yo no sepa, decía con insuperable vanidad. Bensington carraspeaba severamente al contemplar todo este desorden, pero no pasó de ahí la cosa, y aun después de haber hallado una avispa impregnada en Heracleoforbia 4, sólo hizo observar que la preciosa substancia debería estar tapada convenientemente. Pero todo su espíritu estaba en el gallinero, en la gigantesca pollada. Así es que no tardó en decir, volviendo al tema favorito: creo que debe examinar detenidamente uno de esos pollos, y lo mejor será que le matemos y que yo me lo lleve a Londres. Supongo, añadió dirigiéndose a Skinner, que no irá usted a darle carne a esos animalitos. ¡Ja! No, señor. Esté usted seguro de que entendemos de avicultura lo bastante para no cometer la indiscreción de tal naturaleza. Ni siquiera los restos de la comida, ¿eh? Porque me parece haber observado un hueso de conejo en un rincón del gallinero. Skinner sostuvo que no, pero cuando ambos se dirigieron a comprobar el caso, vieron, efectivamente, que en el gallinero había un hueso que resultó ser de gato y que estaba muy bien mondado y limpio.
Esto no es un pollo, decía más tarde la prima de Bensington, la incomparable Juana. Y al ver el significativo alemán del sabio, añadió: «Digo que parece que yo sé lo que es un pollo, mas parece una butarda». «Por mi parte», decía Redwood echando su cuarto a espadas, instigado por Bensington, «por mi parte he de manifestar que ante hechos positivos...» «Ah, con que los afirma usted sin ver, sin querer ver». «Pero, señorita Bensington», interrumpió Redwood, «cuando la realidad se impone...» «Claro, los hombres son todos iguales». «Pero, ¿quién puede negar esa realidad? La evidencia nos dice que el hecho es anómalo, tanto más que cuanto ese pollo, esa especie de pollo, ha salido de un huevo ordinario de gallina». «¿De modo que usted cree que eso es un polluelo?», preguntó Juana impaciente. «Sí, lo creo». «¡Qué disparate! Vamos, que pierdo la paciencia hablando con ustedes». Y así diciendo salió echando chispas y dando un tremendo portazo. Cuando el retemblar de la habitación hubo cesado, añadió Redwood contemplando el ave: «Pues crea usted, Bensington, que tengo una gran satisfacción en ver este animalucho». Luego se sentó junto al fuego, en un sillón bajo, y comenzó a explanar procedimientos que para un profano hubieran resultado verdaderos e indescifrables jeroglíficos. «¿Acaso cree usted, amigo mío, que he cometido una ligereza? Pero he de confesarle que el otro día, hará aproximadamente una semana, eché un poco de nuestra substancia en el biberón de mi hijo». «Pero supongamos», advirtió Bensington. Sí, ya sé», interrumpió Redwood contemplando al gigantesco pollo que estaba sobre la mesa. «Pero, gracias a Dios, no ha ocurrido nada desagradable». Luego, sacando la petaca, refirió algo de lo que había pasado. El chiquillo no crecía casi nada. «Pobre muchacho, esto nos intranquilizaba mucho. Winkles, antiguo discípulo mío, es un grandísimo embustero. Mi señora tiene en él su confidente, pero es un hombre, ya sabe usted, violento. No tiene maldita la confianza en mí. Naturalmente está bien enseñado. Apenas me han dejado entrar en el cuarto. Pero como había que hacer algo, por fin me escurrí hasta la habitación en un momento en que no estaba la niñera y conseguí apoderarme del biberón». «Pero crecerá», dijo Bensington. «Ah, ya está creciendo, 2 libras y pico en una semana. Si oyera usted a Winkles, él cree que son sus cuidados». Sí. Caramba, eso mismo me dice a mí Skinner». Redwood siguió contemplando el polluelo. «Lo malo es», añadió, «que no me dejan entrar de ningún modo, porque quise sacar una curva del crecimiento de mi hijo y... nada, que no sé cómo propinarle al chiquillo la segunda dosis». «¿Quiere usted dársela?» «Ya lo creo. El chiquillo no cesa de llorar desde hace 2 días. Necesita algo más que el alimento ordinario». «¿Y por qué no se lo dice usted a Winkles?» «Vaya al diablo, Winkles». «No, hombre, no. Convénzale y entréguele los polvos para que él mismo se los dé al niño». «Comprendo que eso es lo que tendré que hacer. No habrá más remedio», afirmó Redwood, clavando los ojos en el fuego de la chimenea. Bensington pasaba la mano pensativo por una pechuga del polluelo. Luego, como dando respuesta a su pensamiento, dijo: «Seguramente estas aves serán monstruosas». «Sí, lo serán», respondió maquinalmente Redwood sin apartar sus ojos del fuego. «Muy grandes, tan grandes como caballos». «Más, mucho más grandes». Bensington dejó de acariciar al pollo. Se volvió a Redwood y dijo: «Estas aves van a causar una profunda sensación». Redwood asintió sin despegar los labios. «¡Caramba!», exclamó de pronto Bensington con los ojos brillantes como ascuas. «Pues también el chiquillo resultará un gigante». «En eso estoy pensando precisamente, amigo mío». Redwood se echó hacia atrás, tiró la punta del cigarro y se metió la mano en los bolsillos, repitiendo: «Sí, amigo Bensington, en eso estoy pensando. Esta Heracleoforbia será sin duda una mezcla de muy difícil manejo. Si se piensa en el modo como ha crecido ese polluelo,
Figúrese usted, respondió Bensington lentamente. Figúrese usted un chiquillo creciendo de esta manera. Será un gigantón. No habrá más remedio que darle dosis minúsculas, o por lo menos hacer que se las dé Winkles. Esto es más de lo que podíamos esperar. Sí, mucho más, confirmó Redwood. Sin embargo, hay que confesar que más tarde o más temprano debíamos experimentar el alimento en algún chiquillo. Bensington se colocó de espaldas a la chimenea y púsose a limpiar sus lentes. Después de una breve pausa, añadió: Cuando vi los pollos, sólo cuando vi los pollos, comencé a creer en la realización de lo que perseguimos, o por lo menos en la posibilidad de esa realización y en sus consecuencias. A pesar de todo, amable lector, Bensington estaba muy lejos de imaginar el formidable estallido que había de producir aquella diminuta mecha. Fin de la sección 2.